Bueno, representó un reto No, que hombre, al pues, contrario, un honor que estés con tomamos. nosotros. Pues compañeros, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a una sesión más de CISA Online. Esta noche tenemos un ponente especial a quien le tengo gran reconocimiento y admiración y cariño. Bienvenido, mi querido Helios, por estar aquí con nosotros esta noche. Doctor, muchas gracias. Pues Gracias. compañeros, esta noche vamos a platicar un poco sobre las solicitudes de devolución de bienes asegurados ante el juez de control y para ello nos acompaña en esta sesión el maestro Helios Rojas Lugo. Lo voy a presentar brevemente para que ustedes lo conozcan. Pues he de decirles que él es licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco, es maestro en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac del Norte. También es maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es especialista en Sistema Acusatorio Adversarial por la Universidad Anáhuac del Norte y dentro del ámbito profesional pues, se ha desempeñado como secretario particular del Procurador General de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, y actualmente es abogado postulante y catedrático de la Universidad Anáhuac del Norte. Mi querido maestro, nuevamente un honor que estés con nosotros. No, querido amigo, muchas gracias. Compañeros, pues muchas gracias. Están sacrificando su partido de los Vaqueros de Dallas y el de los Tigres Puebla. Entonces, el hecho que estemos aquí para reflexionar, les agradezco. Uno nunca deja de aprender y más en estos foros con abogados, con gente con la experiencia que sin duda cada uno de ustedes tiene y que sin dudarlo también podría estar dando una plática en alguno de los temas que dominan. Bueno, hoy me tocó estar de este lado, lo que hago con toda humildad y todo gusto. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Miren, este asunto de la mano lo llevé con el maestro Alfredo Calderón, bueno, el doctor, que tengo la fortuna de tener su amistad y fui su alumno. Entonces, siempre acercarnos a los que saben. Entonces, teníamos un asunto donde fue asegurado un bien de gran tamaño, así considerado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, sabíamos que teníamos a la Fiscalía General de la República, pues encima. Lo sabíamos por el tipo de asunto, por el valor del mueble. Entonces, bueno, uno recurre a los que saben y bueno, ahí amablemente el doctor me dio algunas consideraciones. Y de este asunto hubo varias reflexiones de cómo el Estado, el poder del Estado, pues sigue violentando las garantías a nosotros como abogados, tanto pues de tener una buena representación legal, pero sobre todo a los clientes que se acercan con nosotros. En este caso, bueno, hubo daños patrimoniales a la empresa por más de 18 millones por la renta de un inmueble, donde el mueble asegurado estaba destinado. Entonces, quiero compartirles un poco la experiencia que tuvimos, que afortunadamente todo salió bien. Se hizo la devolución del avión. Entonces, las consideraciones que el juez de control federal tuvo, quiero compartírselas, porque les puede servir a ustedes en un futuro con asuntos que pudieran tener a nivel federal o a nivel local. Ustedes me lo permiten, la charla sería solicitud de devolución de bienes asegurados ante el juez de control. Dejen por aquí, libero, aquí está. Si ustedes me lo permiten, doctor, si me lo permite, dividiré la ponencia de esta forma. Primero hablar sobre la investigación de los delitos. Yo entiendo que todos los que estamos aquí presentes, o la gran mayoría, bueno, pues ya tenemos cierta experiencia y quizá retomar temas básicos como la investigación de los delitos, la afectación de los derechos reales en una investigación de un delito, qué es el aseguramiento, el cumplimiento de los fines del aseguramiento y la devolución que se debe de pedir o que tenemos que pedir, la solicitud de audiencia ante juez de control, cómo llegar a él, no equivocarnos en el camino en la solicitud. Y al final el aseguramiento no es una pena anticipada. Con ese argumento y una jurisprudencia que les quiero compartir al final, fue que logramos convencer al juzgador para hacernos la devolución del bien mueble. Entonces, si me lo permiten, empezaríamos un poquito para efectos didácticos
pedagógicos sobre la investigación de los delitos, que ya bueno, todos sabemos dónde está en la Constitución. Quise empezar con esta frase, compañeros, porque se ha sido ya práctica en las fiscalías locales y federales que ellos tienen el poder del águila, que ellos tienen la fuerza del Estado, y bueno, de alguna u otra forma, a través de artimañas legales, buscan continuar privando los derechos de los investigados o incluso de las víctimas. Por fortuna está el juez de control ya con el sistema acusatorio. Bueno, ya podemos ir de manera simple, ir ante el juez de control y pedirle a otro poder que contenga otro poder. Esta frase de Montesquieu yo creo que ejemplifica mucho la travesía que ustedes como abogados y los investigados en cuanto a los bienes asegurados pasan en mermar su patrimonio. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Montesquieu. El Ministerio Público ya de manera arbitraria en la facultad de investigación que tiene de los delitos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arbitrariamente, bueno, interviene comunicaciones, ingresa a inmuebles, realiza detenciones fuera de tiempo, el famoso plan B de, bueno, pues no hay flagrancia, pero pues métele un cohecho, o trata de atribuirle alguna arma de fuego, algún delito narcótico, delito contra la salud. Entonces, ya el Ministerio Público, con la práctica y todo el poder del Estado, esa investigación de los delitos y a través de las policías, bueno, ya sea, perdón la expresión, digo con todo respeto, un poco prostituido, un poco ya manejado a los intereses propios del Estado y no de los gobernados. Y recordemos que el Estado está hecho precisamente para los gobernados. Quise poner aquí las facultades y obligaciones del policía en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en la mayoría de nuestros casos, de los asuntos, es la policía el que termina o empieza con el aseguramiento de los bienes. Pudiera también en fase de investigación el Ministerio Público pedir el aseguramiento, pero básicamente al inicio de una investigación o el primer respondiente tiene esa facultad. Entonces el 132 nos dice que la policía debe de actuar bajo el mando del Ministerio Público y dentro de sus obligaciones es el aseguramiento de los bienes relacionados con la investigación de los delitos. Ahorita voy a platicar más o menos el asunto que nos tocó. Obviamente voy a evitar los datos de identificación, pero sí la reflexión es cómo ya el Ministerio Público a través de las policías asegura inmuebles. Incluso puede estar una llanta de un vehículo robado en un taller mecánico, en una empresa grande, pero por esa llanta te detiene todo el sistema de producción de la planta, por esa llanta, por ese chip, por esa placa. Entonces, ya hay un uso arbitrario, desgraciadamente, las figuras de aseguramiento y otras que vamos a ver ahí de decomiso y de extinción de dominio. El segundo tema es la afectación sobre los derechos reales, un poquito el tema de obligaciones civiles, derecho civil. Un derecho real es el derecho de carácter patrimonial que permite a su titular, dueño de un bien, disponer y disfrutar de él sin más limitaciones que marca la ley. Señores, no sé si ustedes hayan escuchado en pláticas informales de café que de repente alguien dice, no, es que a la fiscalía le gustó tu inmueble o a la Secretaría de Seguridad Pública le gustó tu inmueble porque está bien ubicado para poner ahí, buscar el decomiso, buscar la extinción de dominio y poner ahí pues una oficina de la Policía Estatal, de la Policía Municipal. Pues así de absurdo es el manejo de estas figuras y desgraciadamente afectan los derechos reales. Los derechos reales más comunes o los que existen es el de propiedad, posesión de un bien, el usufructo, el uso de habitación, la servidumbre, la hipoteca inmobiliaria, algunos derechos reales más comunes. Ahora, ¿cómo nos afectan a nosotros estos derechos reales, señores? En el tema de la investigación de un delito. Hay tres figuras básicas, que es el decomiso, la extinción de dominio y el aseguramiento. Recuerdo, lo que nos trae en esta charla es cómo pedir una devolución de un mueble que fue, bueno, de un bien que fue tomado por el Estado a través de la figura del aseguramiento, pero no hay que olvidar que existe el decomiso y la extinción de dominio. Si me lo permiten rápido, la diferencia entre decomiso, extinción de dominio y aseguramiento, el decomiso es una pena que se impone al patrimonio del sujeto que es declarado responsable de un delito. El artículo 24 del Código Penal Federal nos establece las penas y medidas de seguridad que existen en el sistema penal federal
y en la fracción quinta nos pone precisamente el decomiso. Esta es una pena, pero el bien permanece asegurado en tanto se determina sí o no la responsabilidad penal. De declararse la responsabilidad penal, una de las consecuencias de declararse una sentencia condenatoria es el decomiso de ese bien. Por lo tanto, como es una pena, debe de estar ya establecido en la descripción típica que hace el legislador y en la consecuencia legal. En este caso puse algunos ejemplos. El delito de piratería del 146 del Código Penal Federal establece dentro de las penas y medidas de seguridad, obviamente, una pena de prisión en contra de la persona que pudo haber participado. Entiéndase en este artículo la piratería no como un derecho de autor o propiedad industrial, sino un tema cuando una embarcación es tomada de rehén, cuando es tomada para asaltarla, ese tipo de piratería. Bueno, pues todos los objetos, productos o instrumentos del delito que participaron en ese ilícito pues son susceptibles de un decomiso si se acredita la responsabilidad. Lo mismo en armas prohibidas, lo mismo en los delitos contra la salud y en la pornografía infantil. En el asunto que nosotros llevamos, pretendían acreditar que el bien había sido un instrumento para transportar narcóticos. Entonces teníamos esa doble vía. Lo teníamos asegurado, bueno, nos habían asegurado al cliente para un tema de investigación del delito, pero también un posible decomiso, porque la hipótesis delictiva encajaba en el 193 como una pena e iba a ser el decomiso del bien. Otra de las figuras que tenemos por las cuales se nos restringen los derechos reales es la extinción de dominio. Este es de reciente creación en el 2009 y está la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que como ustedes saben, trae todo el procedimiento, trae las hipótesis, trae los supuestos, trae los términos, la forma en sustanciación del juicio. Recordemos que la extinción de dominio es independientemente de la investigación penal. La extinción de dominio, de hecho, se hace con otros jueces especializados en extinción de dominio, no son penales, trae formalismos de un proceso civil. ¿Y qué es lo que buscan ahí? Bueno, la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley. A diferencia del decomiso, señores, el decomiso sí y solo sí hasta que declaran culpable a la persona. En la extinción de dominio, desde que el Ministerio Público toma conocimiento de hechos presumiblemente constitutivos de delito, ya puede él asegurar el inmueble con fines de extinción de dominio. Procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos. Vamos a ver estas tres figuras, que es objeto, producto o instrumento del delito, tanto en el decomiso, la extinción de dominio y en nuestra figura de aseguramiento que hoy nos convoca. El artículo 1 de esa ley de extinción de dominio en la fracción 5 dice: los hechos contemplados, es decir, los delitos donde el Ministerio Público pudiera pedir el aseguramiento con fines de extinción de dominio, son los contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en delitos de secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, contra la salud, trata de personas y extorsión. Es decir, señores, la diferencia entre el decomiso y la extinción de dominio es: te privan ya de los derechos que tienes sobre el bien, pero en el decomiso tienen que esperar hasta que haya una sentencia ejecutoriada que te condene. En la extinción de dominio no. Desde la investigación o inicio de la carpeta, el Ministerio Público ya puede asegurarte en estos hipótesis: secuestro, hidrocarburos, contra la salud, trata de personas, extorsión, para iniciar y pasar la carpeta o ya iniciar un expediente de extinción de dominio. Entonces, ya tenemos ahí latentes dos riesgos donde el Estado puede privarnos de los derechos reales que tenemos sobre los bienes. La extinción de dominio fue muy criticable porque esa sí podría ser una pena anticipada. La extinción de dominio, sin que seas declarado culpable, ya te pueden iniciar un procedimiento donde tú pierdas los derechos reales y se los den al Estado. Incluso si ustedes llegan en el asunto penal a declararlos inocentes, bueno, a una sentencia absolutoria o una forma de extinción de la acción penal, aunque sean ustedes declarados inocentes y el bien ya se haya rematado,
únicamente les van a dar el dinero de lo que en su momento pudo significar el valor del bien. Imagínense una familia que tardó mucho, la señora, el señor, el hijo mayor, en adquirir una casa, y esa casa de repente la rentan o rentan un cuartito y esta persona se dedica a vender narcóticos. Llega a la investigación, un cateo, aseguran el inmueble y esa familia, bueno, pues está súper arrepentida de haber rentado el inmueble. Pero a la par el Ministerio Público, de la carpeta de investigación que ya inició, turnó el expediente o turnó los datos ya al área de extinción de dominio, empiezan la demanda, siguen todas las formalidades, el juez declara la extinción de dominio a favor del Estado y pueden rematar el inmueble. Y si después ustedes acreditan que la persona esta tenía marihuana, pero con la autorización de COFEPRIS, o que realmente tenía un permiso o era tema de tratamiento médico, pues lo único que puede hacer el Estado es pagarles lo que en su momento valía la casa. Pero bueno, imagínense lo violatorio de garantías que es la extinción de dominio. Por ahí hubo una controversia, una acción de inconstitucionalidad que por fortuna se ganó y bueno, ya no es tan hiriente, perdón, la expresión a los derechos de las personas, pero bueno, al fin de cuentas es una pena anticipada. Esta es la figura que nos trae. Entonces, las formas en las que a nosotros nos pueden privar de este derecho real es a través del decomiso, de la extinción de dominio, y esta es la más extensiva, el aseguramiento. ¿Qué puede asegurarse? Bueno, se pueden asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo. ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un instrumento o un producto del delito? El instrumento es un medio que sirvió o ayudó para la comisión del delito. El producto es lo que se origina una vez que tú logras terminar el ilícito, adquirir una propiedad, adquirir muebles, esos son los productos del delito. Y los objetos constituye propiamente lo que resintió el delito, que tú lo tienes en tu posesión, que fue algo que obtuviste, entonces son los objetos del delito. Eso es lo que el Ministerio Público pudiera asegurarte, pero hay más. También donde existan huellas o puedan tener relación con el delito. Entonces, esos son los bienes susceptibles de aseguramiento. La finalidad del aseguramiento es para que no se altere, destruya o desaparezcan, ya sea con un fin de investigación, es decir, ahí encontré huellas o puede estar relacionado, no lo alteren, destruyan o desaparezcan. O también te lo aseguro porque considero que este bien puede ser susceptible de un decomiso, de una extinción de dominio, o al final el aseguramiento, estos bienes pueden estar destinados al patrimonio del Estado. Por esa razón es el aseguramiento. La disposición de los bienes dependerá de su naturaleza como narcóticos, hidrocarburos o especies de flora o fauna de reserva ecológica. Es decir, dependiendo la naturaleza del bien asegurado, compañeros, es el proceder del Ministerio Público, o en este caso, si es un policía, va a pedirle instrucciones. Recordemos que todo lo que haga la policía es es en auxilio de la gente del Ministerio Público y la conducción es del Ministerio Público. ¿Qué hace el primer respondiente o el policía? Llega con el Ministerio Público, le dice, oye, mira, traigo estos objetos para el tema del aseguramiento, y bueno, si es narcóticos, pues no lo pueden tener ahí en la agencia por seguridad de que vaya a ir algún grupo a recuperarlos o vayan a desaparecer. Hidrocarburos no se diga, no me imagino los bidones o las pipas afuera de los estacionamientos de la agencia del Ministerio Público, o animales de flora o de fauna, o temas de piratería, ahí sí, con temas de marca, derechos de autor, bolsas, tenis, todo eso, o sea, dependiendo la naturaleza del bien, es el destino que el Ministerio Público le debe de dar. Por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, para los temas de narcóticos, hay un área especializada que está en coordinación con todas las delegaciones federales de la FGR, que dependen de la FECOR, de la de Control Regional, de la Fiscalía Especializada en Control Regional, que se dedica a eso, hacer el inventario, recabar los bienes, y en su momento destruirlos, perdón. Pero antes de la destrucción,
Obviamente, para efectos del proceso, debe de hacer unas tomas, debe de distinguir a través de peritos en química qué tipo de narcótico es, cuánto es el peso, la calidad y proceder a la destrucción. En tema de hidrocarburos, bueno, pues a través de Pemex o de las personas concesionarias, también la Fiscalía debe de tomar una muestra para efectos del procedimiento y lo demás destinarlo a estas áreas. Entonces, aquí es importante para efecto del caso en particular que les voy a contar o que les estoy comentando y para efectos de seguridad de la propia Fiscalía, que tomen muy bien en cuenta la naturaleza del bien asegurado. El aseguramiento debe ser notificado al interesado o representante legal dentro de los 60 días naturales con dos fines. ¿A qué aseguramiento nos referimos, compañeros? Precisamente cuando llega el oficial de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de Marina, Sedena, Policía Municipal, hace su aseguramiento y el Ministerio Público ordena que se haga un inventario, la famosa cadena de custodia, y se identifique perfectamente el bien y hace un acta circunstanciada. Bueno, pues debe de buscar quién es la persona que tiene derecho sobre ese inmueble. Y atención aquí, y esto es muy peligroso a nosotros como abogados o como ciudadanos, porque una vez que notifican de manera personal que tu inmueble ha sido asegurado, nosotros tenemos 90 días para decir si tenemos derechos y acreditar los derechos sobre ese inmueble. Si no lo hacemos, compañeros, ese inmueble pasa también a propiedad del Estado, ya sea para la administración o procuración de justicia, pero ese inmueble puede ser rematado, puede ser vendido o destinado a la administración o procuración de justicia. Entonces, esa notificación es de manera personal, pero puede pasar que no sepamos quién es el titular de los derechos de propiedad de posesión sobre el inmueble. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que se debe hacer a través de dictos, publicaciones en el diario oficial, o dependiendo si una entidad federativa, pues en el diario que corresponda, y también de mayor circulación en la zona o nacional. ¿Cuál es la otra finalidad de notificarnos? Si hay cierta la persona o la empresa que tiene derechos, nos van a notificar que debemos de abstener de ejercer actos de dominio. Hacer lo contrario nos puede incluso, nos pueden imputar algún delito en contra de la administración de justicia, de obstrucción, o ya dependiendo si nos dejan en depositario, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las tres formas de manera general que el Estado nos puede privar de los derechos reales? Bueno, vimos la extinción de dominio, el decomiso y el aseguramiento. Quiero aquí, el Código Nacional de Procedimientos Penales, quiero resaltar que les dije en la diapositiva anterior, depende mucho las características del bien asegurado, tanto del destino provisional que se le va a dar, como del tratamiento que el Estado debe de ejercer. Imagínense que está asegurado un buque mercante y el buque, bueno, la renta creo está en $200,000. Hubo un buque asegurado con material que venía de Cuba para el Tren Maya con cierta piedra, con ciertas características, por ahí escuché la nota. Pues imagínense la responsabilidad que podría tener la Fiscalía con tener asegurado un buque que de renta puede estar en $200,000, por la tripulación, por el costo, por lo que ustedes quieran. Entonces, los objetos de gran tamaño, el Código Nacional de Procedimientos Penales le tiene cierto cuidado. ¿Cuáles son los objetos de gran tamaño que nos distingue el Código Nacional? Son las naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares. Estos, por el tratamiento especial, nos dice que después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objetos o producto del delito. ¿Qué quiere la Fiscalía? ¿Qué quiere el Estado? Que estos muebles de objetos de gran tamaño tengan su destino de inmediato, porque saben que de acuerdo a la ley de responsabilidad de patrimonio de los servidores públicos, no recuerdo bien la denominación de la ley, pero es la responsabilidad patrimonial del Estado. Si ellos no acreditan que el bien lo tuvieron asegurado
tuvo una merma para el patrimonio del titular de los derechos, el particular puede ir en contra del Estado por una responsabilidad patrimonial y obtener los daños y perjuicios obtenidos. Entonces, por eso el Estado tiene mucho, mucho cuidado con esto. Después de que sean examinados, fotografiados o videograbados, podrán ser devueltos con o sin reservas, siempre y cuando no haya sido medios eficaces para la comisión del delito. Dentro de las reflexiones que tuvimos con el doctor Calderón y algunos otros compañeros con los que comenté el tema, es por qué el Ministerio Público, si ya sabe que esos inmuebles no están relacionados con el delito, o ya se realizaron las diligencias necesarias y se dan cuenta que no están relacionados, ¿por qué no los devuelven? Comentaba en la mañana con un señor fiscal regional, le digo, mira, pasa como en la prisión preventiva oficiosa. El Ministerio Público, lo digo con todo respeto, se volvió flojo porque llegaba a su audiencia inicial y para las medidas cautelares, pues ya en automático decía, señoría, artículo 19, prisión preventiva oficiosa. Entonces ya no investigaba sobre justificar las formas en que se puede aplicar la medida de prisión. Entonces lo hacía en automático. Un defensor también, muchos abogados que yo conozco, en lugar de plantear una defensa adecuada para sus clientes, salen por el, di que no estabas ahí, consíguete boletos de avión, consíguete boletos de autobús, di que estabas en otro lugar, porque son quizá torpes en plantear una defensa y quizá haya un elemento negativo como una causa de justificación, una ausencia de conducta, algún tema de atipicidad o inculpabilidad, pero como no lo saben plantear, de inicio le dicen al cliente, di que no estabas y ayúdame a buscar facturas o formas para acreditar que no estabas ahí. Pero eso es más perjudicial que una buena defensa. ¿Cuál es el problema de la fiscalía? Y a mí me pasó, yo fui encargado de la subprocuraduría de Cuautitlán Izcalli, como lo dijo el maestro Calderón, yo fui particular del Liceo Castillo, procurador, de Miguel Ángel Contreras Nieto, procurador, coordinador de asesores del señor fiscal Alejandro Gómez y recientemente coordinador de asesores del señor fiscal Cervantes aquí en el Estado de México. ¿Cuál es el problema que veíamos con los ministerios públicos? Aunque procedieran a la libertad, señores, no lo hacían porque pudiera pensarse que hicieron algún acto de corrupción. Entonces, uno de los objetivos era darles la confianza a los compañeros, decirles, a ver, mientras tú justifiques, encuentres tus datos, tus medios de prueba, donde se pueda acreditar que la persona no tiene ninguna responsabilidad, adelante, en sede ministerial, concédele la libertad, obviamente con las reservas de ley. Entonces, fue práctica común en las fiscalías, en las procuradurías, en los estados o en la federación, que el Ministerio Público no hace la devolución de los inmuebles o de los muebles o los objetos asegurados porque vayan a pensar los superiores jerárquicos que recibieron dinero. Entonces, yo creo que los superiores les deben dar la confianza y decirles, a ver, señor fiscal, si tú consideras, te tengo confianza, la buena fe que caracteriza los principios del Ministerio Público, si tú consideras que el bien ya no debe de estar asegurado, devuélvelo. Pero como traen esa guadaña de iniciar ese procedimiento en el órgano interno de control, no devuelven. Y están presionados y buscan la forma de no devolverte y no devolverte. Miren, en este asunto voy a estar regresando a esta lámina porque es importante este último párrafo. Dice, después de que sean examinados, fotografiados o videograbados, podrán ser devueltos con o sin reservas siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito. Vamos al caso hipotético. Hagamos de cuenta que hay un buque que de repente, bueno, este es el punto 4, cumplimiento de los fines del aseguramiento y su devolución. El Ministerio Público asegura un buque porque llega un correo electrónico donde le dicen, oigan, yo trabajé en logística de una empresa aduanera y me daba cuenta que llegaba una grúa y subía 2 contenedores que yo alcanzaba a ver paquetes entaipados porque un día se abrió uno o cubiertos con plástico, masking tape, y alcancé a ver características como de cristal o metanfetamina, sin duda era un narcótico. Entonces llega ese correo electrónico, insisto, compañeros, es un caso hipotético, el nuestro fue diferente, pero por ahí va y son las características. Entonces
llega el correo electrónico anónimo a la Fiscalía General de la República, digamos Tamaulipas, en el puerto de Matamoros vieron la droga, y lo que hace la Fiscalía General de la República es da una orden de aseguramiento del buque, gira instrucciones a su policía de investigación, gira a la capitanía del puerto un oficio, al personal de marina que tienen la seguridad y aseguran el buque. Entonces, notifican al dueño del buque y dice, oigan, no, yo tengo una actividad lícita, llevo tantos años, soy una empresa alemana, pueden preguntar por mí. Y empezamos nosotros en el despacho a acreditar que la actividad era lícita y que era ilógico que una persona pudiera haber visto que el buque era un instrumento del delito para la transportación de narcóticos, es decir, apariencia del delito contra la salud. Entonces, con ese correo electrónico, la Fiscalía asegura el bien. ¿Qué diligencias se hicieron? Bueno, de entrada, de acuerdo a lo que vimos, para que no cause abandono el bien, el representante legal de la empresa lo llevó al despacho y se acreditó pues, que era propietario del buque, que la empresa estaba legalmente constituida, se mostró el facturaje a través de todos estos años, que era una empresa lícita, y vamos a cualquier asunto que ustedes, compañeros, tengan o vayan a tener. Un bar, una farmacia, una casa que está rentando su cliente, cualquier inmueble que ustedes quieran. O sea, la primera parte es decirle, oigan, espérate, yo tengo derechos y es un mueble o inmueble que está utilizado de manera ilícita. Bueno, pues el Ministerio Público, como nosotros sabemos, empieza a poner en su calendario a largos periodos las diligencias. Por la naturaleza del delito, teníamos que, como era contra la salud, teníamos que buscar los peritajes idóneos. Entonces, de entrada fue un tema, pues, de barcos, un perito especializado en tema de barcos, de buques, que no estaba alterado, sus medios de identificación, que no tenía cabinas donde esconderse droga, no tenía dobles fondos. Y después, por lógica, química, inspección ministeriales, fotografía y binomios caninos. Si están buscando drogas, pues un químico y un binomio canino pues son como que los ideales. A través de las semanas y de los meses, compañeros, se fueron diligenciando, se llevaron peritos, se llevaron fotografías, se llevaron varios químicos, se llevaron varios caninos, y a través de todas las semanas se agotaron las diligencias que nos pedía, me regreso a la diapositiva que les decía, dice, después de haber sido examinados, bueno, se examinaron para acreditar que no era un instrumento, no era producto porque se acreditó que había una legal propiedad, no era objeto porque se acreditó pues, el tema comercial del buque, pero dicen era un instrumento para trasladar precursores químicos o metanfetaminas o fentanilo. Entonces ya se había inspeccionado, pero también dice al final fotografiado, videograbado. Señores, fueron más de 300 fotografías y fueron varias horas de filmación. Es decir, ya habíamos cumplido con el Código Nacional de Procedimientos Penales y procedí a decirle al Ministerio Público, a ver, Ministerio Público, no es mi instrumento y las huellas o relación con el delito ya no están, ya no hay tales. Si es un inmueble, un local comercial, en el caso de ustedes, un vehículo, un camión, también hay que practicar de acuerdo a la naturaleza del delito o lo que proceda. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, tramitamos la devolución ante el Ministerio Público. Hoy el Ministerio Público, hacemos la entrega del bien. Dice, las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En este caso, como no pudieron acreditar que podía ser contra la salud, descartamos el decomiso. Los compañeros fiscales tienen la obligación de darle vista, todas las fiscalías o procuradurías tienen un área de extinción de dominio. Entonces mandan para su análisis y visto bueno de si ellos quieren iniciar un procedimiento de extinción de dominio. Por suerte, en nuestra carpeta, la Dirección General de Extinción de Dominio dijo, no me interesa, no tienes nada, o sea, tus peritajes en química, en binomios, en fotografía, en inspecciones,
no tienes nada, no me va a alcanzar a mí para una extinción de dominio. Entonces empezamos a descartar el decomiso, descartamos extinción de dominio y nos quedaba nada más como instrumento de un delito. Como ya también se había descartado que no había ningún indicio de algún narcótico, fue que fuimos con el Ministerio Público y le hicimos la solicitud. Hay que hacerla ante el Ministerio Público. Ya se habían hecho, al final dice, las diligencias conducentes. ¿Qué hace el Ministerio Público? Con ese golpe de autoridad, después de 2 años de tener asegurado el buque, nos dice, no, no te lo devuelvo. Ya se imaginarán con qué argumento. Tengo diligencias pendientes por realizar. ¿Así? No nos dijo cuáles, no nos dijo cuánto tiempo necesitaba, no nos dijo nada. Con eso, obviamente, al denegarse la devolución como procede, hay que ir ante el juez de control. Pero nosotros empezábamos con la reflexión, bueno, ¿cómo hay que ir ante el juez de control? Recordemos, compañeros, que hay un incidente inominado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene ciertas hipótesis donde el juez de control va a examinar el trabajo de la fiscalía. Entonces, acudimos ante el juez y en la audiencia nos dice, oigan, miren, dentro de las hipótesis del 258 no está la negativa del Ministerio Público de devolver el bien. Dice el 258, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, archivo temporal, un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal se podrá impugnar ante el juez de control. Ahí le quité un poquito, es que se notificará a la víctima. Entonces, efectivamente, pero hay jurisprudencia que es más extensivo este incidente inominado y dice también contra las omisiones del Ministerio Público. Entonces nosotros decíamos, bueno, es que no devolver el inmueble cuando ya diligenció todo es una omisión. Él tiene la obligación de devolverlo. Entonces hay una omisión. Entonces por ahí nos dijeron, no, es que él ya te dijo en un acto positivo, no de omisión, en un acto positivo ya te dijo, no te lo voy a devolver. Entonces, ¿cuál fue la salida, compañeros? Ya el punto 5 de esta exposición, nos vamos ya a la solicitud de audiencia ante juez de control. Es muy fácil, ustedes acudan ante el juez de control con el artículo 245 y díganle, juez, vengo a pedirte audiencia de control ante la negativa de la devolución realizada del Ministerio Público del bien identificado con estas características, asegurado supuestamente por estar relacionado como instrumento del delito tal, en términos del 245 fracción segunda. Dice, causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados. La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes. Ya agotamos la primera y no se daba el supuesto. Dice, aquí te deben de dar tu bien, por lógica. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, pues ya no tiene razón de ser el aseguramiento. La aplicación de un criterio de oportunidad, vas aparte de negociar pues el bien. La reserva o archivo temporal, nosotros estábamos esperanzados que en estos 2 años se hiciera un acuerdo de reserva, pero pues jamás el Ministerio Público hacía diligencias absurdas para alargar y no permitir el archivo. Y se abstenga de acusar o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables. Pues no nos quiso levantar el aseguramiento con lo que les dije. 2, juez, venimos contigo cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso de conformidad con las disposiciones aplicables. La devolución se realizará en el estado físico de conservación que conforme a su naturaleza adquiere el bien o el valor del mismo. Recordamos, compañeros, que hay inmuebles, por ejemplo, perecederos, hay muebles u objetos perecederos que si te los aseguran, el Estado para evitar que se echen a perder, perdón la expresión, o se destruyan o mermen en su valor, los pueden rematar, los pueden vender. Y ese dinero lo van a depositar en cuentas de la Procuración de Justicia. Pero no quiere decir que ese dinero ya pasó a las arcas de la Procuraduría o de la Fiscalía, no. Ahí está el dinero. Y si ustedes logran alguna devolución, si era un mueble de esas características, les tienen que dar el dinero de su venta. Entonces, nosotros acudimos al juez de control, compañeros, con esta fracción segunda del 245 y el juez nos dio la audiencia. Pero por ahí todavía en error, el administrador de la sala, administrador de los jueces de gestión, nos previno y nos dijo, dime en qué hipótesis
del 258 fundas tu petición. Le dijimos, no, lo estamos fundando en la facultad que tiene el juez de devolver los muebles. Nos generaron la audiencia y entramos nosotros a la audiencia. De manera respetuosa, compañeros, esta fue un poquito las pautas que guardamos en la audiencia y ya al final, ahorita en la siguiente diapositiva, miren, sí cuadré bien el tiempo, tuve suerte. Vamos a mostrar la jurisprudencia clave que nos sirvió en este asunto y que ya tuvimos conocimiento que le sirvió a otro compañero abogado en otro asunto, y es el criterio que están teniendo los jueces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que la prisión justificada, la preventiva justificada, debe ser sujeta a debate. También ya los planes B de que se nos va a fugar, cuádrale un cohecho, cuádrale algún arma o cuádrale algún delito de narcóticos, son prácticas que tenemos que ir desapareciendo. Esto, señores, de asegurar los bienes y por un tema de arbitrariedad o un tema de que la fiscalía no quiera devolverlos y los tenga ahí mermando el patrimonio de nuestros clientes o nosotros como ciudadanos, también hay que ir terminando con esa práctica. Y esta jurisprudencia nos sirvió en este asunto, sirvió en otro, y no dudo en algún futuro que les pueda servir a ustedes. ¿Cuál fue las pautas que nosotros utilizamos en la audiencia? Se los comento de manera respetuosa. Primero le dijimos al juez, como nosotros solicitamos la audiencia, el juez nos da uso de la voz a nosotros. En algunas audiencias se la puede dar a la fiscalía, pero lo correcto y por una lógica jurídica es, bueno, tú como peticionario dime qué es lo que quieres y por qué lo solicitas. Empezamos nosotros con los antecedentes sobre los hechos denunciados. Su señoría, en fecha tal, la policía de investigación recibió un correo anónimo de parte de un supuesto empleado de una empresa aduanera, donde dijo que en el buque contiene estas características, habían surgido narcóticos precursores, fentanilo, metanfetamina. El Ministerio Público, mediante acuerdo de fecha tal, realizó el aseguramiento justificando como instrumento del delito. Después, en la segunda parte, ya que le damos los antecedentes al titular, al señor juez, empezamos con el bien, a describirlo. Obviamente dar especificaciones de él y cómo acreditamos la propiedad. Cómo el bien no es un producto del delito. Cómo el bien ha sido utilizado anteriormente y en ese día por una actividad ilícita. Y vamos a mencionar que el motivo del aseguramiento es en la hipótesis de un instrumento del delito. Entonces ya estamos acercando al juez qué es lo que pasó. Y luego le vamos a decir al juez que como es un instrumento del delito, el trato que da el Código Nacional de Procedimientos Penales es inspecciónenlo. Si no tiene una finalidad de decomiso, de extinción de dominio, inspecciónenlo y devuélvanlo a quien está acreditando el derecho. Su señoría, como lo comenté hace un momento, está acreditado con la escritura pública, con la factura, con el contrato, con lo que ustedes tengan. Entonces, y empezamos a decirle al juez, su señoría, se han realizado tantos actos de investigación. Aquí lo importante es de que toda la investigación, en este caso hipotético, compañeros, lo hizo la Agencia de Investigación Criminal. No fueron peritos particulares. Entonces eso nos dio un poco más de convicción ante el juez para decirle, oye, la propia institución, a través de sus peritos, realizó todas las diligencias necesarias y no encontró ningún tema que relacione al buque con un hecho delictivo. Entonces empezamos nosotros a enlistar, teníamos acceso a la carpeta, enlistar las diligencias. Empezamos a crear nosotros la convicción al juez de que ya no era necesario mantener el buque asegurado. Y también como cereza del pastel, le dijimos el costo que tenía el buque mensualmente para el patrimonio del propietario. Y eran varios millones de pesos. Y al final, nosotros cerramos con la jurisprudencia y el argumento fue, juez, el aseguramiento tiene la finalidad de poder, si recordamos una de las diapositivas donde vimos este aseguramiento, de que no se destruya, se oculte el instrumento, producto, objeto del delito.
En este caso fue instrumento y era para obtener las huellas que lo relacionaban con el delito. No se encontró nada, lo determinaron los peritos. Y entonces acudimos a ti con las facultades que tienes para que tú realices la devolución. El argumento principal fue el tiempo razonable para el fin excedió el tiempo y se afectan los derechos patrimoniales. ¿Cuál fue la jurisprudencia, compañeros? Aquí se los comparto. Registro Digital 2019-849. Es una jurisprudencia por reiteración y nos dice, aunque bien es cierto, este es un inmueble, pero bueno, la naturaleza jurídica, lo que nosotros alegábamos era la misma. A ver, no es pena anticipada, señores. 2 años fueron suficientes para mantener privado del derecho de propiedad y los accesorios al propietario del bien. ¿Y saben qué era lo más grave? Que ya la fiscalía no nos decía qué otros actos de investigación iba a realizar. Entonces, ese inmueble pudo quedarse asegurado otros meses u otros años. Dice, aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público. Si se decreta en forma indefinida o su temporalidad se prolonga excesivamente, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. En este caso, compañeros, nunca nos dijo por qué tiempo lo iba a asegurar el Ministerio Público, pese a los requerimientos de devolución que le hicimos. Y también 2 años, bueno, pues ya excede la temporalidad para el fin del que fue asegurado. Nos dice el cuerpo de la jurisprudencia. El aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público es una medida de carácter provisional. Esa fue la clave, compañeros. Provisional o transitoria, con la finalidad de esclarecer los hechos en materia de la investigación, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros. Así, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, los dificulta a desvanecer las huellas que pudieran existir. En consecuencia, si se decreta dicha medida cautelar por tiempo indefinido o su temporalidad se prolonga excesivamente por 1 o más años, ello es contrario a la naturaleza provisional o transitoria, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos, es decir, no garantiza la seguridad del patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que a su vez viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El Ministerio Público, compañeros, el fiscal, nunca mencionó qué otras diligencias hacían falta, no dijo qué tiempo era el necesario y por esa razón el juez, por fortuna, al final de la audiencia, determinó la entrega del bien. Entonces, el argumento principal es, tú lo aseguraste por ser un instrumento y está relacionado con el delito, ya te acreditó tu propio personal que no fue así, procede el aseguramiento y todavía en la audiencia, en los escritos que le hacíamos a la fiscalía, le decimos, o dime qué tiempo ocupas más, porque obviamente la finalidad a la fecha es que se esclarezca en ese asunto cualquier delito que se esté investigando. Entonces la fiscalía no supo decirnos qué otro tiempo necesitaba o qué diligencias, y el juez consideró que ya el aseguramiento perdía su naturaleza jurídica y procedió la devolución. Lo mismo, compañeros, en vehículos que ustedes tengan, en inmuebles que les lleguen en algún asunto, son fáciles realizar las diligencias, que intervención de peritos, inspecciones, fotografías, videograbación, lo que sea necesario, vayan con el Ministerio Público, dile, tu finalidad es para una extinción de dominio, no, para un decomiso, no, perfecto, fue instrumento, producto, ya te demostré que no fue producto, mira que está legalmente la compra y tiene que dárselos. Si no se los da, compañeros, acudan al juez de control, argumenten este tema, ya no tiene razón de ser el aseguramiento y el juez ojalá comparte este criterio y les realice la devolución. Doctor, como siempre, muchas gracias, honrado, compañeros, gracias por su tiempo, por escuchar aquí a este estudiante más aquí del Centro de Investigación del Sistema Acusatorio y agradecido, doctor, y a sus órdenes de usted, compañeros, y usted, doctor. Muchas gracias, mi estimado maestro. Sí, comenta el licenciado Adrián Salazar que si en su caso el cliente ya tenía la calidad de imputado, porque comenta él que le ha pasado que cuando el cliente no tiene ninguna calidad jurídica, los jueces de control no realizan la audiencia. Excelente, qué buena pregunta. Fíjense que también a nosotros nos pasó porque al inicio el Ministerio Público no nos quería dar intervención, pero ¿qué creen?
¿Se acuerdan que hay una obligación del Ministerio Público? Déjenle, le cierro aquí el chat. ¿Se acuerdan que el Ministerio Público tiene la obligación de notificar a la persona que tiene derechos sobre el bien? Ya sea si está determinado notificarlo y si no, hacer los edictos. Bueno, nosotros con este artículo, señores, en el aseguramiento, ahorita checo qué artículo es, pero ahí, compañero, lo encuentras. Miren, dejen de una vez, lo encuentro. Y dice que el Ministerio Público estará obligado a notificarnos a quien detente derechos. En ese momento ya hay un acto de molestia, ya tenemos legitimación. Miren, el Ministerio Público deberá notificar al interesado o artículo 231, compañero. Artículo 231 nos pasó a nosotros, la fiscalía dijo, a ver, no tienes calidad de imputado, espérate, pero sí tengo interés que la ley me da y tú tienes la obligación de darme el acta donde se aseguró el bien. Y ahí vimos que se aseguraba por un correo electrónico, por todos los que les comenté. Entonces, es el 231, compañero, si tienes interés jurídico, no necesitas ser víctima, no necesitas ser ofendido, no necesitas tener la calidad de investigado, porque ya tienes un interés legítimo. Perdón, el término del juicio de amparo, pero tú ya tienes interés en la carpeta y puedes tú acudir al juez. 231, el Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal. Ahora, recordemos que el juez puede devolver, no dice devolver este artículo, compañeros, 245, no dice devolver al investigado, devolver a la víctima, al ofendido, al imputado, no. Dice devolver a quien haya demostrado tener derechos. Esto obliga al juez de control que no necesariamente debas de tener la calidad de imputado, compañero. Nos pasó y de esa forma nosotros lo superamos. Sí tenemos interés porque el artículo 231 nos da la capacidad de intervenir en la investigación. Por aquí tenemos otra. En mi Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso, hombre. Tenemos otra pregunta de la licenciada Esther Armenta, del estado de Guanajuato. Nos dice, si hay una supuesta víctima, ¿se le tiene que curar? A ver, licenciada Esther, no sea malita, a citar, perdón. Dice, si hay una supuesta víctima, ¿se le tiene que citar a la audiencia cuando el imputado fue al que se le aseguró el bien? El juez puede ser extensivo en tema de protección y si una de las finalidades del aseguramiento fue para garantizar la reparación del daño, sí, sí lo puede citar porque el bien puede servir para garantizar la reparación del daño. En nuestro caso, como era un delito oficioso donde la víctima era la salud pública, bueno, pues no tuvimos más que la presencia de la fiscalía, pero si el bien dentro de los objetivos de asegurarse es para garantizar la reparación del daño, sí, sí pueden citarlo también y obviamente le dan los derechos que tenemos o que tendría el imputado o nosotros como interés sobre el bien para que participe personalmente o a través de su asesor víctima. También nos pregunta el licenciado Pedro López Quirós si un bien ejidal es susceptible de aseguramiento. Hay unas restricciones respecto a los aseguramientos, pero también recordemos que las personas morales pueden delinquir. No estoy diciendo que la comunidad ejidal o el bien, si está destinado a no me acuerdo cómo se divide la propiedad ejidal, pero si el de uso común está destinado a un tema así, claro, o sea, el tema de los delitos sí puede asegurarse, pero de ahí a que cause extinción de dominio o decomiso y ese tema, bueno, pues ya habría que verlo en un procedimiento especial, pero la figura del aseguramiento sí se puede asegurar. Incluso bienes públicos también pueden ser asegurados. Perfecto, maestro. Permíteme nada más checar si en Facebook hay alguna pregunta en particular. Un segundo. No, en Facebook no tenemos nada, pero tenemos otra pregunta. Nos dice
María Laguna. eh, de los productos que se sustrajeron en un supermercado en el delito de robo, sí, y el MP no quiera realizar la devolución, aun cuando ya se acreditó la propiedad, ¿es posible utilizar la jurisprudencia que compartió? Aquí podría ser el objeto del delito porque los objetos de la tienda fueron los que resintieron pues el delito, es el objeto material al fin de cuentas. Tendría que hacer la devolución el Ministerio Público, ya no hay razón de ser, ya pasó el objeto, precisamente se le quitó al probable responsable, al investigado, y lo lógico es que quien presente o acredite derechos reales sobre los bienes, devolvérselos de manera inmediata. Si no, ya no hay otra justificación, no es decomiso, no es extinción de dominio, no hay huellas, al fin de cuentas son un objeto del delito y tienen que ser entregados al propietario. Entonces, ir con el juez de control y decirle, oye, no quiere devolver, pese a que no está en ninguna de las hipótesis que continúen justificando el aseguramiento, fue un objeto, yo soy dueño, ya se inspeccionó, ya se hizo la pericial en el valor del bien, para efectos de la pena, ya pido la devolución. Entonces, ahí sería ya acudir al juez de control. Nos pregunta también María Laguna si también se puede asegurar una casa en renta. Sí, sí. Recordemos que la fiscalía o las policías aseguran los bienes sin conocer incluso si están en renta, si son herencias, si son propietarios, si están abandonados. O sea, la investigación de los delitos, de acuerdo a estas tres hipótesis, objeto, producto o instrumento, se aseguran los bienes. Ya en el proceso o ya más adelante, cuando ustedes acudan al Ministerio Público a acreditar derechos sobre el bien, ya ustedes van a decir, ¿sabes qué? Yo soy el arrendatario o soy el arrendador. Por eso es importante, compañeros, que en el tema que aquí maneja muy bien el doctor Calderón del compliance o del cumplimiento en los contratos de arrendamiento, bueno, pongan cláusulas sobre temas de extinción de dominio, lavado de dinero o temas de dinero de corrupción de servidores públicos, para que ustedes, si son los dueños y lo rentaron, puedan acudir al Ministerio Público, acreditar la buena fe, su contrato, su cláusula de extinción de dominio o de prevención del delito o de para acreditarle que, bueno, la persona que delinquió, pero ustedes no tienen nada que ver con el delito y procedan a entregarlo en depósito. Este tema sí es importante. Muchas veces, compañeros, los entregan en depósito. Dígale al Ministerio Público, entrégamelo en depósito, no lo voy a vender. Cuando lo quieras volver a inspeccionar, inspeccionalo. Cuando quieras que te lo presente, si es un bien mueble, te lo vuelvo a presentar. Entonces, inicien pidiéndolo en depósito o ya liso y llano. Si no logran liso y llano, negocien y que se los dejen en depósito y decirle, oye, pues, buena fe, presunción de inocencia, dámelo y cuantas veces lo requieras, yo te lo traigo. Entonces, sí, cualquier bien susceptible de ser objeto, instrumento, producto o tener huellas o estar relacionado con el delito puede ser asegurado. Sí, compañera. Mi querido maestro, pues ya no hay más preguntas, pues primeramente agradecerte en verdad que nos compartas todo este gran conocimiento operativo principalmente. La verdad es que estamos muy agradecidos con que hayas compartido todo esto con nuestra comunidad jurídica, con nuestros alumnos. Y pues por aquí te tenemos una pequeña sorpresa aquí en el CISA, maestra Orozco, no sé si ya estemos listos. Tenemos una sorpresita aquí a nuestro maestro. Muchas gracias, Bueno, doctor. mientras que, bueno, ahí está ya. Bueno, aquí le queremos Bueno. hacer feliz cumpleaños. No, muchas gracias, maestra Delia. Gracias, doctor. Gracias. Ayer, andábamos festejando. Hombre, qué bueno. Creo que le pusieron las mañanitas, pero creo que no se escuchan. ¿No si las escuchas? Mejor porque lloro. Ah, Y si son con cepillín, peor. sí, maestra, no se escuchan las mañanitas, ¿eh? A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Ahí la escuchamos, maestra. Maestro,
Muchas felicidades. Gracias, doctora. Agradecido siempre con ustedes. Gracias, doctora. A ver, no sé por qué no se escuchan, pero te las pusimos. Muchas gracias. Pues feliz Gracias. cumpleaños, mi querido maestro, y que cumplas muchos años Gracias, más de doctor. salud. Y bueno, pues comprometerte esta noche a que aquí en el CISA nos des un curso en este tema que es muy interesante, en donde nuestros alumnos pues puedan también elaborar esos escritos, ¿no? Que lo practiquen para que lo puedan realizar en casos futuros. Esperemos que podamos coincidir con algún pequeño espacio en tu agenda para que podamos Estoy a sus organizar órdenes, este pequeño doctor. curso. Y siempre honrado y a sus órdenes. Y Sí. de verdad, gracias, compañeros, a todos por sus preguntas, por su tiempo. Que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Se los agradezco. Pues un abrazo fuerte, mi querido maestro, que esté muy bien y seguimos en comunicación. Muchas Dios lo gracias. bendiga, doctor. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. compañeros. Buenas noches y nos vemos en nuestra próxima conferencia el próximo jueves. Tendremos un especialista en temas de litigio y balística. Cuídense mucho y que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, maestro. Un abrazo. Gracias, doctor. Adiós, compañeros. Gracias, hasta luego.